Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Calidad al Oído, el espacio donde compartimos conocimientos, experiencias y buenas prácticas para fortalecer nuestra gestión profesional. Mi nombre es Humberto Aucancela y me acompaña Lorena Vallejo. Hola Humbertito, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Calidad al Oído. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la neurocobranza. Vamos a ver la cobranza desde una perspectiva más estratégica, viendo las emociones de nuestros clientes. Y por ello vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Por qué clientes realizan el pago apenas reciben un recordatorio y por qué hay clientes que se resisten? Exactamente, y eso nos lleva al punto central del tema. Debemos ver al cliente más allá, verificar sus emociones, manejar la cobranza de una manera más estratégica y con esto lograr nuestros objetivos. Y para tratar este importante tema tenemos una invitada muy especial, directamente desde Guayaquil, la perla del Pacífico, Charlene Flores. Bienvenida, Charlene. Un aplauso, por favor. Gracias por la invitación, por permitir estos espacios donde podamos compartir experiencias, conocimientos, aquí compartiendo con el equipo de Calidad al Oído. Y antes de iniciar y para que te conozcan un poco más quienes nos están acompañando el día de hoy, cuéntanos un poco de tu trayectoria aquí en SICOBI. Son años de experiencia que llevo en este mundo apasionante de la cobranza, donde comencé como gestora telefónica. Esta base me permitió poder crecer profesionalmente y actualmente estoy como jefa de cartera. Charlene, para empezar este interesante tema, ¿nos podrías indicar, por favor, el significado exacto de la palabra neurocobranza? Sí, Lore. La neurocobranza consiste en comprender a fondo cómo los clientes toman decisiones a compromisos financieros. Realmente nos comparte conceptos, fundamentos estructurados de manera científica, los cuales es importante con el cliente generar confianza, diseñar estrategias de gestión que sean más humanas y orientadas al cliente. Y esto es desde la neurociencia. Charlene, después de que nos indicaste cuál es el concepto de la neurocobranza, ¿cuál sería la diferencia con la cobranza tradicional? Es importante diferenciar que la cobranza tradicional suele enfocarse en recordar deuda e insistir por el pago. Pero lo que es la neurocobranza, en cambio, busca entender cómo el cliente toma decisiones frente a una conversación que tenemos con ellos. Nos ayuda también es de enfocarnos de que una negativa no necesariamente se convierte en una barrera, sino que mediante la neurocobranza podemos enfocarnos a, mediante los perfiles emocionales de clientes, ver una solución mediante alternativas claras y herramientas del cliente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nos puede ayudar la cobranza con los clientes que tratamos diariamente? ¿Alguna manera de identificarlos para poder ayudarlos de mejor manera? Para las empresas de cobranza es un desafío poder diferenciar, ya que tendemos a que todos los clientes los tratamos por igual. Y esto no debe ser así. Dentro de la neurocobranza iniciamos la gestión, pero hay que también identificar los perfiles emocionales de cada cliente. Es decir, tenemos el cliente evasivo, que es aquel cliente que no concreta. El dudoso es aquel cliente que al momento de hacerle la gestión no se decide por concretar el pago y nos da largas. Cliente resistente, aquel que se siente amenazado al momento de recibir la llamada por alguna experiencia o alguna percepción vivida anteriormente en la gestión. Y aquí el cliente comprometido e inestable es aquel cliente que al momento de hacer la gestión nos indica sí a todo, llega el compromiso de pago, pero nunca lo cumple. Y a la posterior gestión ya no nos contesta. Estos perfiles son los que debemos identificar y de acuerdo a esto aplicar estrategias. Muchas gracias, Charlene, por indicarnos los diferentes perfiles que podemos identificar en nuestros clientes. Humbertito. Vamos con un caso que seguramente a muchas personas que nos están viendo les ha ocurrido. De un cliente que siempre nos dice, voy a cancelar, pero no lo realiza. ¿Cómo nos ayuda la neurocobranza con este tipo de cliente? Es importante al inicio de la llamada poder enfocar este tipo de casos, ya que sabemos en un historial de gestiones que nos ha realizado ya compromisos, los cuales no han sido cumplidos. Sin embargo, es de
preguntar cuál es el motivo del no pago. Y sobre esto, hacer una pregunta cerrada. Indicarle, contamos con su compromiso para el día, la fecha pactada y cómo lo va a hacer el pago. Con transferencia en ventanilla y con esto ya aseguramos. Sin embargo, es importante también considerar que debemos darle un seguimiento y un acompañamiento cercano, porque el éxito de la cobranza no es solamente hacer el cobro o identificar el perfil, sino que se cumpla este compromiso y para eso es el seguimiento. Muy bien, vamos con otro escenario de un cliente que siempre está molesto. ¿Cómo nos puede ayudar la neurocobranza con este cliente? El cliente que está molesto no es necesariamente que no tenga la intención de pagar, sino que hay que evidenciar cuál fue el motivo o la percepción que tiene de acuerdo a las llamadas anteriores. Y es escucharlo de manera estratégica para, de acuerdo a eso, identificar el motivo y dar otro enfoque. Y sobre esto sacar las alternativas que necesita o herramientas para poder llegar al compromiso de pago. Y Charlene, sobre este tipo de clientes molestos, ¿cuál sería una respuesta adecuada que le podríamos dar utilizando la neurocobranza? La neurocobranza, al momento de iniciar la gestión, es indicarle al cliente cuál es el motivo por el cual el cliente está molesto, entiendo su situación y de acuerdo a eso también dar otro enfoque una vez que ya le hemos escuchado de manera activa para poder darles las herramientas que necesita y poder llegar a ese acuerdo que necesitamos. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Excelentes consejos. Charlene, dentro del ámbito de la neurocobranza, ¿cómo funciona el cerebro de las personas que enfrentan las deudas? Tenemos un desafío nosotros en la cobranza, dado que el cerebro del cliente que tiene deuda normalmente puede tener ansiedad, estrés, y por esto es que a veces hay clientes que no contestan. Sin embargo, tenemos diferentes canales alternos donde podemos darle información. Tenemos actualmente lo que es el WhatsApp y por eso tenemos que enviarles las alternativas que el cliente conozca y con esto pueda decidirse con el pago. Muchas gracias. Muy interesante el tema que hemos visto el día de hoy. Ahora vamos a hacer un corte de este primer bloque de preguntas y es momento de nuestra cápsula presentada por Sicobra Guatemala. Y desde la práctica diaria, ¿cómo podemos aplicar la neurocobranza en una llamada de gestión? En la práctica, la neurocobranza se debe de aplicar desde el primer contacto. El gestor debe escuchar, identificar la reacción y adaptar la comunicación. No se trata solamente de recordar una obligación, se trata de conducir la comunicación de forma clara, con respeto, buscando una solución viable. Hablando de mitos, ¿presionar más al cliente significa cobrar mejor? No necesariamente. Ejercer más presión no nos garantiza mejores resultados. La neurocobranza aplica la neurociencia, la programación lingüística y la inteligencia emocional. Una gestión efectiva requiere firmeza y claridad, pero una estrategia para poder orientar a nuestros clientes. ¿Qué mensaje práctico dejaríamos sobre la neurocobranza? De una buena gestión no se trata solo de insistir, se trata de tener una buena escucha activa, de entender al cliente para poder tener un mejor manejo de objeciones. La comunicación clara es vital para poder tener cierres y acuerdos concretos. Gestionar con estrategia nos puede ayudar a tener una mejor recuperación de cartera. Y recuerden cada gestión que realices. La cobranza se trata con emociones, pero se mide con resultados. Y esta fue nuestra cápsula gracias a Sicobra Guatemala. Vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Así es, vamos a tomar un papelito de ellos y tú nos vas a decir, de acuerdo a todo lo que hemos hablado de neurocobranza, si corresponde a mito o realidad. Ya, ahí levantas el letrero. Ya. Entonces, Sí, ¿estamos listos? ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos, a Muchas ver. gracias. Vamos a empezar con unas preguntas del ánfora. Nuestra invitada que saque una preguntita al azar, por favor. Y Humbertito que nos ayude leyendo Permíteme, claro. el modelo.
Muy bien. ¿Dos clientes con el mismo saldo deben gestionarse de forma igual? Esto es un mito. Y como indicaba, los dos clientes pueden tener los mismos saldos, pero no tienen la misma capacidad de pago o no tienen la misma razón de no pago. Por eso es importante desde la neurocobranza entender e identificar cuál es el motivo de no pago y de acuerdo a eso poderlos abordar para llegar a un compromiso. Muy bien, Y excelente. también de acuerdo a lo que nos has indicado, identificar qué tipo de cliente es, ¿no? ¿Qué emociones maneja? Claro, porque para eso está lo que es los perfiles. Entonces, la neurocobranza va desde el enfoque de la neurociencia. Ujú. Sí, entonces ya me está quedando bastante claro Muy a mí bien, también muy el bien. tema. Muchas gracias, Charlene. Sigamos. La siguiente. A ver, permíteme. Un cliente que no responde no quiere pagar. El cliente que no responde no necesariamente no es que tenga intención de no pago, sino que es aquel cliente que debido a la ansiedad o debido a que actualmente no está estable económicamente, es el que no le permite poder afrontar lo que es o decidir el pago. Por eso es importante identificar qué tipo de cliente es y de acuerdo a eso nosotros poder ofrecerle lo que son alternativas. Y esto es un mito. Muy bien. Muy bien. Tenemos dos más. ¿El lenguaje influye en los resultados de cobranza? El lenguaje influye en los resultados de cobranza. Esto es una realidad. Y desde la neurocobranza, nosotros tenemos que identificar mediante lo que es la gestión y cómo abordar mediante los tipos de clientes desde la emoción, cómo podemos rebatir esta objeción para poder llegar a estas alternativas, darle al cliente y que se haga un compromiso. Muy bien. La última. Y la última, yo leo. Ya déjenme leer. Entre más llamadas hago, más cobro. Está muy buena pregunta. Entre más llamadas, más cobro. Esto es un mito. ¿Por qué? Porque dentro de los años que he estado en la cobranza, no es necesariamente hacer un cierre con el cliente el que más llamadas hace, sino que es de identificar qué perfil yo tengo frente a mi llamada para poder yo concluir, dar esta alternativa, enfocarme en la herramienta, dar un seguimiento, un acompañamiento cercano y que se pueda cumplir. Ya, si yo dentro de la llamada hago el compromiso, pero no le hago un seguimiento cercano al mismo, voy a tener que seguir haciendo más gestiones y no me va a cumplir con el mismo. Por eso es importante que dentro de la llamada hagamos una gestión efectiva. Muy bien, entonces Excelente. ¿qué es? Esto es un mito. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena dinámica para comprender mucho más. Bueno, estamos llegando ya al final de este nuevo episodio de Calidad al Oído. Charlene, si pudiéramos dar un consejo, el más importante sobre el tema de neurocobranzas para quienes nos están acompañando, ¿cuál sería? La neurocobranza en la actualidad nos enseña a conectar con el cliente y es importante que no es que la neurocobranza viene a que no le debemos cobrar al cliente, ni tampoco debemos dar un enfoque diferente a los resultados porque hay que cumplir los resultados. Sin embargo, esto nos permite, es una herramienta que nos ayuda a que tenemos que identificar qué perfil de cliente tenemos frente a la gestión y mediante las emociones. Por eso es que la neurocobranza viene a aportar para mejorar estos indicadores. Muy bien. Muy bien. Y por favor, ¿nos podrías indicar cuál es la reflexión sobre este tema de la neurocobranza? Desde la neurocobranza hay que conocer que detrás de cada deuda hay clientes que toman decisiones mediante sus emociones, sus percepciones
Y sobre esto, nosotros tenemos que entender que la cobranza deja de ser ya una presión. ¿Mediante qué? Mediante cómo nosotros abordamos al cliente desde la gestión efectiva y damos herramientas y alternativas para que podamos llegar a ese acuerdo que necesitamos. Excelente reflexión, Charlene. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ustedes por permitir compartir esta experiencia y gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Así es, muchas gracias, Charlene, y agradecer nuevamente a todos quienes nos acompañaron en este segundo capítulo de nuestro podcast Calidad al Oído. Te invito a seguirnos en redes sociales y recordarles que estamos en Spotify como Calidad al Oído para que puedas ver y escuchar todos nuestros capítulos, poner tus comentarios que son muy importantes para nosotros. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Calidad al Oído.